Buenas tardes, soy María Alejandra Carrión y a continuación voy a exponer acerca de la sentencia 672-24-EP/2026. Esta sentencia versa sobre uno de los temas más debatidos en los tribunales contenciosos administrativos y es en cuanto al abandono, debido a que el legislador previó que no se puedan declarar el abandono en las acciones subjetivas. Sin embargo, no especificó si es que podía ser solo en el tema del transcurso de los 6 meses o si cabía también en la inasistencia de las audiencias. Es aquí que la sentencia antes nombrada, emitida por el Pleno de la Corte Constitucional del 23 de abril del 2026, aborda con precisión esta problemática. El caso en cuestión fue en 2020, cuando la distribuidora Romero Reyes S.A. interpuso una acción extraordinaria de protección en contra de la Superintendencia de Compañías, la Procuraduría y la aseguradora MAPFRE Ecuador. La pretensión económica ascendía a los $452.939,52, alegando el incumplimiento de una póliza de seguro. El problema en esta causa fue que cuando se convocó a la audiencia, un día antes de esto, los abogados patrocinadores, el abogado patrocinador presentó un certificado médico ya que tenía COVID y pedía que sea diferida la audiencia. Sin embargo, el Tribunal Contencioso Administrativo de Guayaquil, por voto de mayoría, resolvió aplicar y declarar el abandono de la causa por inasistencia, alegando que al existir varios procuradores judiciales, cualquiera de ellos hubiese podido ejercer el patrocinio de la causa. Ante esto, el accionante acudió ante la Corte Nacional mediante un recurso de casación, el cual fue inadmitido por el Conjuez Nacional debido a que manifestó que tenía deficiencias técnicas e incumplía el deber de fundamentación establecido en el artículo 267 del COGEP. Tras el rechazo de este recurso de casación, el accionante acudió ante la Corte Constitucional mediante una acción extraordinaria de protección, alegando la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva. Sin embargo, la Corte decidió desestimar la acción, validando las actuaciones de la justicia ordinaria y dejando en firme la declaratoria de abandono. Los problemas jurídicos que planteó la Corte fueron: 1. Si el TCA de Guayaquil vulneró el derecho al debido proceso al haber declarado el abandono de la causa por haber inobservado el artículo 247, numeral 4 del COGEP, ya que este artículo, el 247, numeral 4 del COGEP, señala que no cabe el abandono en las acciones subjetivas. Y la segunda problemática era ver si es que el conjuez de la Corte Nacional vulneró el derecho al debido proceso al haberse extralimitado al calificar la inadmisión del recurso de casación. El análisis de la Corte fue respecto al primer problema, respecto a si se vulneró el artículo 76.1, explicó que la garantía de cumplimientos es de naturaleza impropia, porque no define un contenido fundamental en sí misma, sino que se remite a las reglas de trámite procesal. Por ende, al examinarse la legislación, la Corte avaló que existe una distinción fundamental que ya venía operando. Una es el abandono por falta de impulso procesal, considerado en el artículo 245 del COGEP, que es aquel que se configura cuando las partes cesan la persecución de la causa por más de 6 meses, y otro, el considerado en el artículo 87.1 del COGEP, que se activa cuando la parte actora no comparece a la instalación de la audiencia preliminar o de juicio. Por lo que la Corte concluyó que el declarar el abandono en las acciones subjetivas aplica única y exclusivamente para el primer supuesto, es decir, para la inactividad temporal de los 6 meses, pero no cabe por la inasistencia de las audiencias, porque es una obligación de las partes el asistir a las mismas. Y respecto al segundo problema, la Corte igual desestimó este criterio al verificar que la estructura formal del artículo 267 implica forzosamente revisar si existe una concordancia lógica mínima en la fundamentación, por lo que validó el razonamiento del juez nacional, quien alegó que la distribuidora, al sustentar la primera causal de casación, que es la infracción de normas procesales, introdujo en sus argumentos una norma del artículo 87 del COGEP que no había sido originalmente presentada en su escrito, y además omitió desarrollar la proposición jurídica correspondiente para el resto de las disposiciones invocadas. El análisis respecto a la sentencia considero que tiene aspectos positivos como negativos.
Considero que los aciertos de la sentencia fueron la preservación de la acción extraordinaria de protección, al no dar paso para que esto se configure como una tercera instancia, ya que es lo que estaba tratando de usar la defensa de la parte actora. Y también considerar que es obligatorio la asistencia a las audiencias, ya que si se deja abierto el paso a que nunca se pueda declarar el abandono de las acciones subjetivas, se daría paso a que tanto la parte actora como los abogados, en base a esto, tengan una especie de cheque en blanco o garantía para poder faltar cuantas veces ellos quieran. En cuanto a los aspectos negativos, creo que existe un exceso de formalismo por parte del TCA que declaró el abandono de la causa, ya que sí fue presentado un certificado médico en el que el patrocinador de la causa dio positivo a COVID. Y si bien se habían señalado otros procuradores judiciales, es de conocimiento que por lo general se hace esto como un formalismo. Sin embargo, al ser una causa de mucho dinero y de mayor importancia, por lo general la maneja solo un abogado, entonces se dejó en indefensión a la parte actora al haberse declarado el abandono por esta situación cuando había sido justificada. Además de que al tener una interpretación restrictiva de la ley, se actúa en perjuicio del administrado cuando se supone que en derecho administrativo la administración debe actuar en beneficio del administrado siempre que exista dudas interpretativas, deben inclinarse hacia la norma que favorezca más al administrado. En este caso, la norma no es clara respecto a en qué casos sí y en qué casos no se puede declarar el abandono. En las opciones subjetivas simplemente expresa que no se puede hacerlo. Entonces, al no haber una distinción por la inasistencia, creo que también puede ser un poco restrictiva. Y además, un punto muy importante mencionar es que en el fallo de la Corte Constitucional se exhortó por segunda ocasión a la Corte Nacional de Justicia que resuelva esta problemática, ya que existen varios casos y es necesario que exista jurisprudencia en donde se aclare minuciosamente en qué casos puede proceder el abandono y si es que el abandono puede proceder por la inasistencia a las audiencias para que no existan más estas problemáticas jurídicas. En conclusión, considero que la sentencia 672-24-EP/26, dictada por el Pleno de la Corte Constitucional, reflejó más un ala formalista y restrictiva dentro del TCA. Al resolver los problemas jurídicos propuestos, la Corte optó por privilegiar el orden formal del proceso ordinario, limitando la prohibición de abandono a las opciones subjetivas únicamente a la inactividad en los 6 meses y no a la inasistencia en la audiencia cuando además fue justificado. Esto dejó al administrado en indefensión frente a las sanciones automáticas por la inasistencia. Si bien el fallo contribuye a la predictibilidad de las cargas argumentativas en casación, siento que sí representa un retroceso en la aplicación del principio pro actione y de las garantías sustanciales del administrado.